Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sierra Sports, esta vez tras la conclusión del Gran Premio de Países Bajos. Y qué buena carrera, la verdad. Gratamente sorprendido. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buena carrera. A veces la Menos lluvia no es para un necesaria equipo. para encontrar los ingredientes, Sí, para estuvo ahí llevarlo a la amenazando. emoción. Cayó un par de gotas Sí, igual, sí, ¿eh? esto amenazó todo el fin de semana, nunca se concretó. Claro. Bueno, para destacar, mejor resultado de Franco con Alpine, que no es poca cosa. Yo sé que algunos quizás, en especial Franco, se quedaron un poco Calentitos. con pena porque faltó una posición para puntuar, pero creo que más allá de los puntos, si uno desglosa la carrera de Franco, ha sido muy buena, siempre manteniéndose en el ritmo. Quizás en la mitad de carrera, atareado contra el propio Gasly cuando lo tuvo que hacer pasar, de adelante estaban los Haas, Alonso que se había metido de por medio y era un trencito de DRS que la verdad es que nadie podía sacar ventaja. Quizás ahí se estancó, pero luego estuvo consistente, vueltas rápidas, de hecho marcó la cuarta mejor vuelta de toda la carrera. Sí, justo ese dato lo vi, boludo. Dato a tener en cuenta. Después, está bien, es distinto contexto para cada uno de los pilotos, pero es para resaltar. La victoria fue de Piastri, segundo Max Verstappen y tercero tuvimos un podio para un piloto primerizo como Isaac Cacha. Que tuvo el mejor fin de semana de su año debut. Es su año de debut y lo Y de su predijo. vida directamente. Cuando le hicieron la encuesta, ¿qué meta te pones para este año? Y un podio. Y la cumplió. Bastante optimista igual, siéndote sincero. Un podio. No es poca cosa. Un golpe en el campeonato. 34 puntos de ventaja sacó Piastri sobre Norris. Norris tuvo que abandonar a pocas vueltas del final por una falla en su unidad de potencia. El australiano llegó con 9 puntos a favor, se marcha con 34. Una distancia que no hay que dar por concluido el campeonato ni nada por el estilo, pero tiene que remontar y va a ser la mayor distancia entre ambos de todo el año. Claro. Pero bueno. La verdad que está complicado. El pobre de Norris, que sus sueños se están esfumando, ¿no? No, a ver, todavía tiene 9 carreras y puede pasar cualquier cosa, algún accidente, vienen circuitos callejeros también como Singapur, quizás es un circuito donde no te puedes relajar y entregaste un centímetro de más y te costó el resultado. Digo el resultado porque no sabemos qué es lo que puede pasar y en qué circunstancia esté tanto Piastri como Norris, pero bueno. Sabemos que como está McLaren, que es el favorito a cualquier carrera porque es un coche, la verdad, todoterreno, cualquier circuito le viene muy bien. La verdad que sí, es un auto la que cosa, mandalo donde sea y te va a competir, no solo competir, sino va a ser de los es candidatos. es un coche muy completo y la verdad que si un McLaren se queda, y es muy posible que el otro gane. Y ahí es donde viene la diferencia o achicar las distancias en puntos en el campeonato de pilotos. Pero bueno, veremos qué sucede. Todavía queda un mundial. Esto está abierto. Menos el de constructores, que ese... No, ese ya no. Ese ya, dentro de pocas carreras ya vamos a tener un desenlace. De hecho, la victoria sumó 25 puntos McLaren y el segundo equipo, que es Ferrari, se fue con un 0. Claro, entonces más propicio que McLaren celebre el título más pronto. Hermoso fin de semana para ser Ferrari, ¿eh? Hermoso fin de semana para ser de Ferrari. Es una más que tanta. Pero bueno, el caso de Ferrari fue una carrera que había empezado un viernes muy malo. Sí, uno de los peores viernes del año. Y yo entiendo que remontar un viernes es complicado. Y quizás la duda va a quedar. Leclerc
tenía ritmo para alcanzar a Verstappen. Había un escudero del equipo junior, pero que estaba haciendo de segundo piloto de Red Bull, que fue Isaac Hatcher. La pregunta es, el verdadero segundo piloto. para mí Leclerc tenía más ritmo que Hatcher, pero no estaba sobrado, cosa que se notó porque no le pudo pasar. Claro. La pregunta es, si se daba el adelantamiento, ¿Leclerc podía poner en peligro el tercer puesto de Max? Es una buena pregunta. Yo creo que Max en estas circunstancias se prefería mandarte con él mismo, ¿no? Contra el muro que dejarte pasar. Como en el nos tiene circuito de Local. como nos tiene habituados. Sí, obviamente, ¿no? Pero siendo Siempre el piloto de la casa, con más razones aún, ¿no? Sí, el piloto de la casa, pero como está penalizando la FIA, aunque seas local, no te bajan el pulgar y fuiste. No sé. No se sabe. Nunca Bueno, se sabe. la grilla de... Son muy Verstappen, dejate de joder. Aguanta Verstappen, papá, ¿qué te pasa? El Ese mejor piloto de esta ¿Qué vas Fórmula a hacer 1. cuando Max vaya a correr un día a otro lado? Con la pinta. Bueno, está bien, dejémoslo. La grilla de partida solo sufrió una modificación de la carrera, que fue Bergman, por cambiar elementos de su motor. No alargó del último cajón, sino del pit lane, porque de hecho el equipo no llamó a un delegado técnico de la FIA para que verifique y fije si todos estos cambios eran así. Por eso fueron penalizados con eso del pit lane. Aún así llegó sexto. Largó del pit lane y llegó sexto. Claro. No pudo cosa. La carrera comenzó, Piastri largó muy bien. La partida de Norris no fue mala, pero hay dos cosas que tuvo a favor Verstappen. De hecho, Verstappen llega a la primera curva y casi llega a poner en peligro también la posición de Piastri. Pero bueno, ¿por qué Norris pierde el segundo puesto y cae al tercero? La reacción entre la salida de Verstappen y de Piastri fue exactamente la misma. Llegaron hasta la centésima. Pero tiene dos cosas a favor, Max. Una, comienza sobre la parte limpia, que ya te da bastante distancia, traccionas mucho mejor. Y dos, va por el peralte. El peralte te puede hacer transitar con una mayor velocidad de curva y no perder ritmo. Fíjense, y otra que no dije, siempre Max fue una elección más blanda que los pilotos de McLaren. Claro, partía con blandos una contra estrategia medio. agresiva, un blando contra un medio. O sea, fueron tres factores. Claro, de base iba a empezar mejor. Claro, y de hecho, fíjese que Piastri se sintió amenazado que un poquito lo cierra, para que Max tenga que levantar el pie y diga, acá no pasa. Claro. Y fue así, pero eso ayudó a que Norris intentase recuperar el puesto de escolta. Y en la segunda curva vimos un derrape sensacional de Max yendo por la parte sucia. En cualquier momento lo controló como él conoce su auto, conoce más que su casa de ese auto. La verdad que sí. Y le ayudó para retener el segundo puesto y dividir a la pareja de McLaren. Las siguientes vueltas Piastri se escapó. Max seguía segundo y antes de la vuelta 10 Norris lo superó. A esa altura ya Piastri había hecho una brecha de 4 segundos y medio. Norris se distanció. A ver, Max solo dio espectáculo hasta donde pudo, ¿no? En ningún momento tuvo el medio mecánico para poner en peligro a los McLaren. Claro. Podía poner, si doblaba primero Max al comienzo de la carrera, no le iba a alcanzar. Claro. Los McLaren eran mucho más rápidos. Sí, y al todo... final de la carrera y en la final de la carrera te voy a explicar por qué. Sí, y sobre todo para que tengas más si estamos hablando también de que con lo que compite Verstappen no es ni siquiera el segundo ni tercer mejor auto de la parrilla, además. Red Bull, no, recordemos que el circuito también ayuda a estas cosas. Por ejemplo, seamos realistas, el tercer puesto de Hatcher, muy bueno.
pero no es lo mismo que lo consiga en Zandvoort que en la semana que viene en Monza. Qué mal la vamos a pasar en Mucho Monza, más por fácil para Dios. los sobrepasos. Sí. Qué mal la vamos a pasar en Por Monza y eso, no estoy hablando de Verstappen, estoy hablando de Colapinto y Alpine. claro, bueno. Mm, Comentando así la carrera, un poco la primera parte, planchada, a ver, monótona, planchada, como se esperaba. A ver, lo detrás, lógico. detrás de Verstappen cuando ya quedó tercero venía Hatcher, pegado detrás del piloto francés Leclerc, luego Russell aguantando a Hamilton. A ver, aguantando a Hamilton. Claramente los Ferrari eran, quedó la duda si era la segunda o la tercera potencia, porque Mercedes se notó inferior. Mm, Eh, y luego venía Lawson, Sainz y Albon, que había arrancado decimoquinto y al principio de la carrera se aguantó 5 posiciones. O sea, muy bien para una salida. claro. No, Y sí, la carrera estuvo así, había Franco por sido una ritmo, cosa también fue terrible. uno de los pocos que largó con goma blanda Franco, pudo superar a Gasly, y luego cuando el neumático blando empezó a entrar en la ventana de parar y decaía Dio, su ritmo, el equipo le ordenó que dejase pasar a Gasly. claro. No lo vi mal, no lo vi mal. No, para el momento de la carrera era lo Gasly llegó un lógico. medio, claro. Después el primer cambio drástico que tuvo fue el accidente de Hamilton en la curva 3, donde perdió el auto solo. Yo creo que es porque el Peralta te hace transitar muy por arriba, pero me parece que quizás pisó una parte de la línea pintada externa a la pista que no habían transitado los demás pilotos, y eso hizo que descompense la tracción de una rueda frente a las otras tres. Creo que Claro. por ahí se dio ese trompo. ¿Cómo se quedó fuera de carreras? Coche de seguridad, la gran mayoría de los pilotos pararon, McLaren hizo una doble parada, fueron al duro, Max fue al medio, siempre Max toda la carrera fue un neumático un poco más blando que los chicos de Walking. Claro. Así que bueno, se relanza la carrera, no trajo novedades. A ver, Max no pudo consolidarse en el segundo lugar como pasó en la largada. Los McLaren se escaparon nuevamente. Franco no le vino bien el coche de seguridad porque se había hecho la parada. De hecho, fue un momento donde la parte central de la carrera se estanca en un trencito de DRS de unos 6 autos, los Haas, Alonso, Gasly, Franco, que prácticamente no podían adelantarse. No podían adelantarse. No, no había forma. No había forma ni había Y lugar. llega el momento que desencadenó la carrera nuevamente, hizo que se turnase para alterar las posiciones de varios pilotos, y muchos que estaban fuera de los puntos lograron ingresar y terminar allí, con el accidente entre Charles Leclerc y Kimi Antonelli en la misma curva donde se retiró Hamilton. Una maniobra donde Leclerc claramente estaba por delante. Hatcher intenta un radio distinto, pero se lo Hacha, llevó puesto a Charles. Perdón, a Antonelli se estaba lo un poco llevó más puesto adelante, Hacha. a. Estaba unas posiciones más adelante. Claro. Se lo llevó puesto a Leclerc. El Ferrari de Monegasco quedó fuera de carrera. Y Kimi Antonelli fue penalizado con 10 segundos. Previo a eso recibió una penalización de 5 segundos también porque, perdón, fue posterior, pero la acción fue previa, porque no olvidemos que Antonelli quiso hacer un undercut ante Leclerc. Leclerc, de hecho, metros antes del toque, en la vuelta anterior había parado para protegerse, salió por delante y se da el toque. En la segunda parada de Antonelli excedió el límite de velocidad del pit lane, por lo tanto recibió 5 segundos más 10 de haber dejado fuera de carrera a Charles. 15. Fueron 15, que eso lo dejó fuera de la zona de puntos al final de la carrera. Sí, sí, que nos hizo Otro que auto casi de nos hizo seguridad. soñar. Que casi nos hizo soñar eso. Uh-huh. Claro, sí. Casi le hizo señal por la posición de Franco al final. ¿Cómo se llama? Otro Ferrari fuera. Nuevamente el auto de seguridad tuvo que ingresar. McLaren hizo la misma jugada. Paró, puso un neumático medio duro. Perdón, puso un neumático duro usado. El que tenía antes era uno duro también, pero era nuevo. Y Max recurrió a un blando
usado, era lo que le quedaba. Claro. Entonces Max ya ni siquiera llevó un medio, llevó un neumático mucho más blando. Recordamos que los McLaren eran un disco duro. Se relanza la carrera. Digamos que la esperanza de Verstappen por ver si podía incomodar a un McLaren se vio hasta, creo que el primer sector de la vuelta de relanzamiento, porque claramente luego los McLaren pisaron y se escaparon. Y Max parecía estar condenado en el tercer puesto hasta que, vueltas de más tarde, ocurre algo que dejó paralizados a muchos en el pit wall de McLaren. Norris se tuvo que retirar, empezó a tener una fuga de aceite, claramente fue un problema de motor que lo marginó, lo dejó fuera, y lo cual le vino bien a Piastri. Salió el coche de seguridad, pero no ocurrió nada, o sea, pocas alteraciones. Piastri ganó la carrera, segundo Verstappen, cuarto Hatcher, tercero Garcia, el cuarto fue Russell, quinto Albon, que había empezado decimoquinto. Sí, un carrerón de Albon junto al Sí, siguiente, el sexto. Los dos que fue más capitalizan con respecto a su posición de salida. Sí, increíble. Bueno, justo detrás de él termina Berman, que había empezado el pit lane. Literalmente desde atrás. El que empezó Sí, más atrás de todos. Sí, fue un regalito para Haas, porque claramente si no salía el coche de seguridad de Leclerc, estaban condenados a quedar fuera de los puntos, porque a esa altura de la carrera eran los únicos que faltaban por parar, Ocon y Berman. De hecho, Ocon paró una vuelta antes de ese auto de seguridad. O sea, por poquito no se beneficiaron. Claro. No, sí. Si no era otro auto que hubiese terminado, está bien, llegó en los puntos, pero hubiese terminado un poquito más. Justo que recuerdo ahora que hablábamos ahí en previa de la clasificación. No, el sábado que hablábamos después de la clasificación, que yo recuerdo comentar. Qué suerte tienen a veces los de Haas, que arrancan atrás y terminan en los puntos los dos a veces. Una cosa de locos, esos muchachos tienen el timing, Sí, igual fue un fin de semana para Haas, tenían más para perder que para ganar. No, por eso mismo, de repente se encontraron en una posición. Por eso es entendible la estrategia que hicieron. Yo estoy de acuerdo, es entendible. Esperó que la carrera los busque a ellos. Claro. No fueron a buscar ellos el resultado. Bueno, en parte sí, viste, pero no como otros pilotos. Claro. Con una estrategia distinta, porque también partían más adelante. Por eso digo que, si Haas se iba sin puntuar con las expectativas que teníamos luego de la clasificación y con todos los entrenamientos, y la verdad, era una cosecha. Claro, sí, llegaban un punto que terminen los dos autos la carrera. Firmaban que los dos autos lleguen al final. Pero bueno, me llamó mucho la atención. El récord de vuelta lo hace Piastri, que fue 1.12.2 al final de la carrera con ese duro usado. La vuelta más rápida de Norris fue 1.12.3, también en el mismo momento que Piastri. Y lo más llamativo, la mejor vuelta de Max fue en la vuelta 70, con ese blando usado. ¿Sabes cuánto fue la mejor vuelta de Max con la de la carrera, la diferencia? 7 décimos. Max claramente no tenía auto. Estamos hablando que consigue la mejor vuelta terminando el Steam con un neumático blando usado 1.12.7, cuando Piastri con un duro también usado hizo 1.12.2 y 1.12.3 Norris. Claramente, ¿qué hubiese pasado si llevaba un medio? Claro. O quizás si le quedaba un blando también usado, ¿hubiese sido más la diferencia? Sí, muy probablemente sí. Seguramente no. Sí, hubiese sido así. Entonces, y uno repasa el vuelta a vuelta, y hay ocasiones donde los McLaren le llegaban a hacer un segundo de vuelta a Max. No había para pelear. Era el podio nada más, y tuvo el escudero de Hatcher, porque quizás Leclerc lo hubiese puesto en peligro.
Muy probablemente. porque también demostraba tener un ritmo muy similar. Y digo quizás porque estoy seguro que Leclerc lo hubiese alcanzado, pero no sé si pasado. Ahí tendría que haber hecho un undercut si sucedía. Pero bueno, claramente demuestra el dominio de McLaren. Veremos qué sucede este fin de semana en Monza. Pero bueno, a ver, armaron un coche que se adapta a cualquier tipo de circuito también. Claro, todo terreno, como decías. Sí, a ver. Igual no quiero decir nada, yo recuerdo, lo vamos a charlar en la previa de Monza, pero en 2023, cuando estaba ese Red Bull todopoderoso, considero que era mucho más que este McLaren. De hecho, es uno de los autos más exitosos de la historia. Una sola carrera, ¿no? Muchacho. Bueno, ¿te acordás que en Monza Ferrari le plantó cara? ¿Recordás que Sainz le quita la pola a los Red Bull? Sí, me acuerdo. Y la primera parte de la carrera estaba muy rápido. Siempre Ferrari se esmera para Monza. Saben que, digamos que ganar en Monza es más o menos salvar el año. Claro. Es como un equipo que juega es cuando un equipo juega de local. O sea, de local hay más obligaciones que cuando juegas afuera. Quizás nos llevemos una sorpresa. Y más con una grilla que está bastante más apretada que hace 2 años. Y que el coche dominante, sí, es muy dominante. Pero bueno, la única carrera que se le pudo correr la ganó más. Claro. Entonces, y la ganó por esa vehemencia que tuvo en la primera chicana de Imola. Creo que la carrera donde demostró ser más veloz que los McLaren la ganó en la primera curva. Y quizás habría que ver si le daba para, si no lograba hacer ese rebase al principio de la carrera, si le daba para pasarlo. Porque Imola es un circuito también muy difícil, tiene una sola zona de adelantamiento. La recta. Pero bueno, la recta y nada más. Lugar lógico, después bueno. Claro. Bueno, las posiciones que habíamos dicho, Piastri ganó. 9ª victoria para él, 7ª del año. Dato curioso. Y tiene la misma cantidad de victorias que su manager Mark Webber. Sí, justo lo escuché en la transmisión, fue bastante curioso, la verdad. Qué grande, No era muy curioso. Bueno, pero resulta injusto también. La verdad que a veces comparar las victorias con... A ver, Webber es un piloto bastante contemporáneo. No, pero siendo más atrás en el tiempo, resulta un poco injusto. También son temporadas más largas. Hay más chances de ganar, por ende. La fiabilidad es demasiado alta. Esto es como cuando la estadística de los puntos. Antes los puntos eran muchos menos comparados ahora. Claro. Entonces a veces es un poco irrelevante. Pero bueno, tiene 9 victorias. Que la consiguió y la primera de él la consiguió en un año. Sí. 9 victorias en un año. Mark Webber gana en 2009 en Alemania, que fue en Nürburgring. Y la última fue en 2012. En 4 temporadas. Claro. Y coincidió con la era de Vettel. Nada, curioso. Vettel, que no. Y si le va bien este año, se podría retirar como el australiano más ganador de la historia de la categoría. Y un dato no menor, hizo un Gran Chelem. Claro. Para los que desconocen este término, es algo que no se veía de Bahrein del año pasado con Max. Un Gran Chelem es un domingo perfecto. Partir de la pole, ganar la carrera, conseguir el récord de vuelta y liderar cada giro de la competencia. Eso hizo esta jornada Oscar Piastri. El leñador. Sí, de hecho, un australiano no consiguió un Grand Chelem desde Jack Brabham en Brands Hatch, que ellos eran en Gran Bretaña, año 66. Temporada que también fue campeón. Bien, segundo Verstappen. Sí. Verstappen, desde la era moderna de este Gran Premio de los Países Bajos, su peor resultado es en el segundo. O sea, ganó las primeras 3 ediciones y el año pasado y salió segundo.
Es. Tercero Hatcher, su primer podio en la categoría. Cuarto Russell, quinto Albon, sexto Berman, séptimo Stroll, octavo Alonso. Stroll había partido 19 con el accidente que tuvo en la clasificación y todo. Sí, que Alonso yo internamente no le vino apostaba que bien iba la a ser salsa de los el. otros días. Yo con Stroll apostaba internamente que iba a ser el hat trick de los choques. Choque el viernes, choque el sábado y por último choque el domingo. Y me cago. Bueno, está bien. Eh, Noveno Tsunoda y décimo Ocon hasta acá en la zona puntuable. Más atrás Franco undécimo. Décimo segundo Liam Lawson, décimo tercero Carlos Sainz, que fue sancionado por una maniobra con Lawson cuando se reanudó la carrera luego del safety car de Hamilton. Le habían dado 10 segundos a Sainz. Décimo cuarto Hülkenberg, décimo quinto Bortoleto, décimo sexto Antonelli, que fuera de la zona de puntos. Décimo séptimo Gasly y quienes no lograron terminar la carrera. Bueno, 18º Norris se logró clasificar, completó más del 90%, así que no terminó la carrera, pero te clasificaste. Y no clasificados Leclerc y Hamilton. El sabor amargo de Franco es... Las paradas esta vez estuvieron bastante mejor que en Hungría. De hecho, el que fue la parada más lenta del equipo fue Gasly, que fue 4,2 segundos. Una parada algo extensa. La de Franco no fueron las mejores, pero estuvieron dentro de la media. Claro, son aceptables. Mejoraron. A lo que nos venían acostumbrando estos muchachos antes del parón veraniego. Aquí, Es la gloria. Es la gloria. Pero a ver, lo que sucede es que Franco lo último pide que se intercambien las posiciones porque Gasly estaba adelante y hay un... A ver, los valores dentro de la Fórmula 1 es, cuando trabajamos en equipo, si vos tenés más ritmo, el equipo me pide dejarte pasar, también te dejo pasar. Si vos tenés más ritmo, es para superar al auto que está adelante, el auto que precede. Cuando no lo podés superar, y tenés que devolver el puesto, cosa que Gasly hizo. Gasly le devuelve la posición a Franco, pero no como nosotros pensábamos. Se la hizo bastante complicada. De hecho, perdió contacto con Ocon. Hay una maniobra de Franco en la curva 1, Tarzán. Intenta superarlo por fuera y no puede porque tiene que frenar porque justo por el mismo radio estaba transitando Gasly por dentro Ocon. Tuvo que levantar. Ocon aprovechó, se puso delante de Gasly, hizo su carrera. Y Pierre me parece que fue bastante porfiado en devolverle el puesto a Franco. Se lo devuelve tarde, no como esperábamos. Y ya Ocon había hecho una ventaja que lo ponía a salvo. Franco con un poco más de ritmo, pero ya el daño estaba hecho. El daño estaba hecho. Es discutible lo de la primera curva porque, bueno, justo también hay una cosa sincera. Ocon está por dentro y Gasly por donde tiene que ir. O sea, fue algo fortuito que justo se lo encontró por fuera a Franco cuando parecía que lo podía adelantar a Ocon. Pero bueno, algo para resaltar. De hecho, Franco en su declaración lo dice, faltó trabajar un poco más en equipo. Sí, que hablando de declaraciones había recibido del equipo, justamente hablando, al principio del fin de semana. Sí. Pero bueno, yo creo que el mejor resultado del año, por más que no haya sido una posición en puntos, vino en el momento más adecuado y en las declaraciones más inoportunas de Briatore que tuvimos el jueves. Me gustó esa conferencia de prensa que fue un poco a propósito porque estaba Toto Wolff. Del otro lado estaban enfrentados el tío James y Flavio, y el tío James en la conferencia respaldaba a Franco como diciendo: yo cuando lo hice debutar en Williams le dije que no tenía presión, que disfrutara, que lo haga natural, y bueno, fue lo que se vio el año pasado. Claro. Y la diferencia de también los contextos, ¿no? En Williams era bueno, no hay nada que perder, demostrar lo que vos podés hacer. Y acá es también exigencia era absoluta. una cosa,
también era una cosa lógica en Williams porque... Ya estaba cerrado Sainz. No es porque esté Sainz, digo, supongamos que a Franco le pasaba algo en las últimas 9 carreras y lo tendrían que reemplazar. ¿Y a quién ponen? A Luke Browning, que acababa de empezar, como que había tenido sus primeras pruebas ese año en, en un Fórmula 1. De hecho, cuando Franco sube, Browning ni siquiera se había sentado Claro. en un test de Fórmula 1. Entonces no había un reemplazante. Estaba claro que Franco acabó esa temporada. Y después, bueno, se da lo de Sainz en el medio que termina de dinamitar las posibilidades de ver a Franco en un hipotético 2025 con Williams y ocurre la transacción con Alpine. Como hubiéramos disfrutado con Franco Williams. Sí, sí. Por lo Pero menos bueno, principio de año, ahora no sé, pero principio de año hubiera estado y- lindo. igual a Franco lo ayuda un poco el último coche de seguridad porque no Bueno, pintaba para estar tan... no. Lo ayuda el abandono de Norris. Los Ferraris que también quedaron fuera, seamos realistas. No, es Miren, que, vemos todas las cosas que tienen que pasar para que Franco puntúe también. claro, Los dos también por Ferrari que todo lo que quedaron, arrancaron de atrás, ¿no? Antonelli recargado. Sainz que peleaba por los puntos recargado. Norris que se queda. Fueron demasiadas cosas. Bueno, también por Pero eso lo aún así, llamativo de los que hicieron tantos puntos, ¿no? claro, sí, es eso también. Pero, y para ir cerrando, si Franco terminaba un 16º, 15º, yo creo que era una magnífica carrera porque si uno la repasa, estuvo siempre competitivo como Gasly. Siempre se mantuvo. Se acható con lo después del primer coche de seguridad y el pelotón que estuvo ahí, que ahí nadie podía adelantarse prácticamente. El DRS no alcanzaba y estaban todos parejísimos. Pero la carrera, si uno mira el cronómetro y sigue el vuelta a vuelta, mística. Se lo ve como más ayornado a este Alpine que se mostró bastante en sus primeras carreras, bastante difícil de llevar. Sí, totalmente. Y ahora viene la mejor parte, todas pistas que conoce. Por suerte. Sí, la primera pista que repite, Monza. Recordando el Primera año pista que pasado que es repite. donde debutó. Donde hizo un 12º lugar. Claro, ayer lunes se cumplió un año de esa carrera. Así que veremos, ampliaremos más en la previa de Monza. Quédense tranquilos. No, eso 100% seguro. Solo lo único que puedo llegar a anticipar es que por las características del auto no va a estar lindo el Gran Premio de Monza. Pero bueno, puede pasar todo, es una carrera. Veremos. Pero sí, ahora sin mucho más que comentar nos vamos despidiendo, ¿no? Como vos anticipabas, nos vamos viendo en la previa del Gran Premio de Vamos Monza, con los que falta muy rapidito. poco. A ver, con los resultados. Ah, claro, los resultados Rapidito. finales. Claro, no, el campeonato, la tabla. Ah, el campeón. Bueno, perdón. Piastri primero, 309 puntos. Segundo Norris 275, Piastri le sacó 34 de diferencia. Tercero Verstappen 205, el cuarto Russell 184, quinto Leclerc 151, Hamilton sexto 109, después viene Antonelli y Albon séptimo y octavo con 64. Hülkenberg y Hutchinson noveno y décimo con 37, Stroll un décimo con 32, Alonso decimosegundo con 30, Ocon decimotercero 28, decimocuarto y decimoquinto Pierre Gasly y Liam Lawson con 20, Berman es decimosexto con 16, Sainz decimoséptimo también con 16, Bortoleto decimoctavo con 14, Yuki Tsunoda que volvió a los puntos, no puntuaba desde Imola, tiene 12 unidades y tiene unidades Franco que estuvo ahí y Lujan. Sí, En constructores, y en constructores la McLaren en puntero. Si querés. Bueno, vale. 500. Sí, no, para hacerlo más rápido. Sí, No estamos tranqui. McLaren puntero, como bueno, vos bien decías, con 584 unidades, seguido por Ferrari con 260, Mercedes completando el podio con 248, Red Bull para Max Verstappen 214 unidades para el cuarto puesto, el mejor del resto Williams con 80, Aston Martin sexto con 62, Racing Bull 60 puntos, octavo Sauber con un
¿Qué es eso? Un 51. 51. 51, qué raro escribo el 1. Haas noveno con 44 unidades. Y por último Alpine ahí tranquilito, cómodo en su última posición con 20 puntos. 20 puntos, sí, demasiado lejos quedó ahora de Haas. Sí, la verdad que está más del doble. Más del doble de puntos, con lo que le cuesta a ese Alpine hacer un mísero punto. Así que, salvo que pase un milagro como en Brasil del año pasado, ya está condenado Alpine a esa última Sí, plaza. convengamos que Haas llegó con 15 de ventaja sobre Alpine y llegó con 24. Claro, le metió la vida ya. Así que Le bueno, metió la vida. semana que viene Monza, Templo de la Velocidad. Último circuito europeo. Y bueno, Sí, y empiezan los horarios más última tranquilos. sí. Así Sí, que. bueno, es bastante tranquilo. Sí, yo sacando ahora ya el de Tu Azerbaiyán. rutina, No, sí, igual el de Azerbaiyán barra Bakú es a las 8 de la mañana. Es más temprano que los promedios. Igual nada le va a ganar a lo que fue el fin de semana de China, ¿no? Eso fue terrible. Eso sí que fue terrible. Pero bueno, acá nos vamos despidiendo. Como ya saben, nos vamos reencontrando realmente en pocos días, porque es esta misma semana ya el Gran Premio de Monza. Qué lindo eso. se vio en la previa del Monza. Sí, qué lindo es eso, boludo. De un mes sin Fórmula 1, 2 semanas consecutivas. Así sí que sí. Así que nada, nos vamos reencontrando en otra ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que las tienen todas abajo en la descripción del video, así como el mail de contacto. Así que sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de Países Bajos.